¿Qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos. Me presento, yo soy el doctor Alexis Robles Aguilera, soy residente de cuarto año del Hospital San Juan de Dios y yo tengo el placer de platicarles un poco del tratamiento farmacológico en pacientes con autismo. Más que aprender a dar medicamentos, lo que quiero lograr durante esta pequeña charla es entender cuándo, cómo y para qué dar tratamiento en este tipo de pacientes. ¿Cómo empieza todo esto? Porque al final, no sé si tengamos algún familiar con autismo, pero empiezan estos síntomas difíciles: irritabilidad, hiperactividad, agresividad, insomnio. Entonces vamos a una consulta con un profesional, llámese psicólogo, psiquiatra, pseudopsiquiatra o terapeuta. Hacemos una evaluación multidisciplinaria y muy importante, con una decisión compartida, iniciamos un tratamiento. Y ahorita platicamos un poquito más a qué me refiero con esta situación de decisión compartida. ¿Quién de aquí alguna vez ha tenido dudas o miedos sobre dar medicamentos a su hijo o hija o familiar? Y hay que empezar por ahí, porque si de por sí ya hay un estigma hacia el lado de la psiquiatría, de solo quieren tenerlos drogados, ¿para qué les dan ese tipo de medicamentos? Y es importante que conozcamos cuál es la importancia de y cómo vamos a mejorar nuestra calidad de vida en esta parte. Conceptos básicos. ¿Qué significa tratamiento farmacológico? Primero, el medicamento no cura el autismo. El autismo, como bien sabemos, es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir? Que al final el medicamento nos va a ayudar a mejorar los síntomas que afectan la calidad de vida de nuestro familiar o de nuestro paciente. Siempre, y digo siempre, debe acompañarse de terapia conductual y apoyo educativo, que es lo que hemos visto a lo largo de todo este mes en el programa que hemos tenido por parte del DIF. Medicación es igual a una herramienta más, no el único tratamiento, ¿sale? Y lo vamos a ver qué es lo que la ciencia al final hemos desarrollado en estos últimos años para nuestros pacientes con autismo, ¿vale? ¿Qué síntomas tratamos y qué medicamentos usamos? Prácticamente uno de los más comunes, la irritabilidad severa. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nuestro paciente grita, da golpes o se autolesiona. ¿Qué medicamentos podemos usar? No sé si los hemos escuchado, pero podemos usar risperidona o aripiprazol, que se conocen como antipsicóticos. Cuando yo se los dejo a los pacientes o a los familiares, les digo, si ustedes lo buscan en internet, va a salir que se usa para esquizofrenia y trastorno bipolar. Sin embargo, no, ese no es el diagnóstico de su familiar. Sin embargo, nosotros a ciertas dosis los utilizamos para tratar, por ejemplo, en TEA, la irritabilidad severa. Y ojo, este es los únicos dos tratamientos aprobados por la FDA. ¿Qué es la FDA? Es la Food Drug Administration, que es la que nos dice qué medicamentos podemos dar a los pacientes desde Estados Unidos, ¿vale? Que es en lo que nosotros nos basamos. Otros síntomas importantes es el déficit de atención e hiperactividad. Esta inatención, esta impulsividad, esta distracción severa que llega a tener nuestro paciente. ¿Qué medicamentos podemos usar? Metilfenidato o atomoxetina. Obviamente ya dependerá del especialista cuál de los dos vamos a dar. Esto pues se va a ir adaptando según lo que vaya viendo el médico con nuestro paciente. ¿Qué otros síntomas podemos tratar? Ansiedad y obsesiones. Por ejemplo, fobias y rituales excesivos que llegan a tener nuestros pacientes. Para esto, ¿qué medicamentos podemos dar? Inhibidores de la recaptura de serotonina o ISRS, a los cuales nos referimos como sertralina o fluoxetina. Si nosotros lo buscamos en internet, va a salir que es un antidepresivo y que se usa para la depresión y la ansiedad. Sin embargo, realmente el nombre se queda corto, porque estos medicamentos, según cómo funciona en su cerebro, nos ayudan para varias cosas. Ojo, hay que iniciar siempre estos medicamentos de las dosis más bajas e ir aumentando según los síntomas
de nuestro paciente, que eso es lo que se va a encargar el médico. En caso de insomnio, que es un síntoma también muy común en pacientes con TEA, nos referimos a esta dificultad que tenemos para dormir, utilizamos la melatonina, que yo creo que ya la hemos escuchado. La melatonina como tal es la hormona que nosotros liberamos todas las noches, ¿sale? Cuando se va haciendo de noche, los ojos le dan una señal a una parte de nuestro cerebro que se llama núcleo supraóptico y le empieza a liberar de forma automática. Sin embargo, cuando tenemos muchos periodos de insomnio, dejamos de secretar esta hormona y en lo que nos ayuda el nosotros darle el medicamento con la melatonina es a poder producir nuevamente y mejorar la calidad de sueño. Este medicamento en pacientes con TEA es muy seguro y es comúnmente usado, ¿vale? Hasta ahorita, ¿alguna duda de esto que acabo de explicar? ¿Vamos bien? Nota, muy importante, no memorizar fármacos, pero sí entender para qué ayudan, porque es por lo cual el especialista probablemente se lo estamos recetando a uno de sus familiares. ¿Cuántos niños con TEA usan medicamentos? La última estadística que tenemos es que más del 60% de los pacientes usan algún tipo de medicamento. 40% no necesitan medicamento. El 35% utilizan mínimo un medicamento de los mencionados anteriormente y 2 o más tienen el 25%, es decir, 1 de cada 4 pacientes toma de 2 o más tratamientos farmacológicos. Pero, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de darle tratamiento farmacológico a nuestros pacientes? Porque yo les dije en un inicio, vamos a mejorar su calidad de vida o vamos a hacer lo que queremos intentar. Les mencioné la risperidona. Este es un medicamento que nos ayuda con reducción de la agresividad de nuestro paciente, pero también tenemos algunos efectos secundarios, como el aumento de peso y la somnolencia. ¿A qué nos referimos con la somnolencia? A que al día siguiente notamos que nuestro paciente pues está muy adormilado. Este efecto va a ir pasando conforme el paciente se vaya acostumbrando al medicamento. Y ojo, según la dosis que nosotros le vayamos administrando. El aumento de peso es algo que también hay que tomar en cuenta, porque más que el medicamento aumente de peso como nosotros creemos, lo que pasa es que el medicamento hace que nos dé más hambre o más ganas de comer golosinas, cosas dulces, y eso es lo que les van a referir sus familiares, o que quieren 2 platos, o sea, que tienen muchas ganas de comer, porque la parte de la saciedad tarda más. El aripiprazol igual nos va a ayudar para mejorar la irritabilidad. Ya vimos anteriormente la diferencia entre la agresividad y la irritabilidad, y eso es lo que nosotros, ya valorando el caso del paciente, vamos a saber qué medicamento dar y a qué dosis. ¿Qué nos puede provocar el aripiprazol o qué hay que tomar en cuenta? Que notemos a nuestro familiar o paciente más inquieto o cambios del apetito, que contrario a que aumente nuestro apetito pueda disminuir. En inquietud nos referimos a un término que se llama acaticia. ¿Qué es la acaticia? Que nuestro paciente va a querer estar siempre en movimiento, no se va a poder quedar sentado. Nosotros generalmente lo tendemos a recetar en la noche para que este efecto no sea algo importante que siente el paciente. Sin embargo, si esto le llega a generar insomnio, lo pasamos a la mañana, pero es algo que ya uno como especialista puede ir moldeando. El metilfenidato nos va a ayudar para mejorar la atención y más adelante les voy a dar una estadística que al final muchos pacientes que tienen trastorno del espectro autista también tienen un TDAH o un trastorno de déficit de atención. Entonces, se ayudan bastante de que nosotros recetemos este tipo de medicamentos. Nos va a ayudar con la mejora de atención, pero ojo, este medicamento también puede disminuir el apetito y causar insomnio. ¿Por qué? Porque es un estimulante. Entonces, la recomendación que les damos
es que hay que darle el medicamento después de desayunar. Obviamente va a depender del medicamento porque hay de liberación inmediata, liberación prolongada, pero recordar que como es un estimulante, hay que dárselo en la mañana, a la hora que esté indicado, y probablemente en algunos pacientes por ahí de las 12, 2 de la tarde. Sin embargo, si se lo damos en la noche, pues va a causar insomnio y el paciente va a estar despierto. Entonces hay que tener mucho cuidado en este aspecto. La melatonina, como ya les mencioné un poquito cuál es el proceso y cómo funciona, pues nos va a ayudar a mejorar nuestro sueño de forma natural. Si hablamos de medicamentos naturales, pues esto es lo más fisiológico que podemos tener. Pero hay un pequeño truco con la melatonina, porque yo creo que han escuchado y a todos hemos tenido en algún momento insomnio, y es que lo que nosotros buscamos con la melatonina, tenemos dos presentaciones generalmente en México, sublingual y en cápsula. La recomendación es que sea cápsula. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de replicar es que nuestro cerebro empiece a secretar la melatonina. Y entonces la cápsula, que es de liberación prolongada, hay que tomarla 2 horas antes de irnos a dormir. No antes de irnos a dormir, porque si no, no nos va a funcionar. Si yo me voy a dormir a las 10 o mi paciente familiar se va a dormir a las 10, hay que tomárnosla a las 8 del día. A las 8 de la noche, perdón. Si es sublingual, esto se hace solo 1 hora antes. ¿Por qué? Porque el efecto es más rápido y te va a estimular más rápido la secreción de melatonina. ¿Vale? Ojo, es como cuando tomamos un antibiótico. Sí, nos va a ayudar con la infección, pero a veces nos causa dolor de estómago. Entonces, no es que el medicamento sea malo o tengamos algo para no recetar. Simplemente, como todo, tiene efectos buenos, pero también tiene efectos secundarios que hay que estar vigilando y vale la pena, que es lo que vamos a esperar de darle o no darle medicamento. Yo les platicaba al inicio, sí, nosotros les podemos recomendar un medicamento, pero es importante que sea una decisión compartida. ¿Por qué? Porque si nosotros como familiares no le damos el medicamento como está indicado, pues uno como el especialista no sabe si realmente le está haciendo efecto o no. Entonces es importante que cuando vayamos con el doctor, preguntarle nuestras dudas y las recomendaciones o qué podemos esperar, qué mejoras creemos que va a tener nuestro paciente y cuáles son los riesgos, que son prácticamente los que les acabo de mencionar en los medicamentos más usados. Pero ¿qué hay de nuevo? ¿O qué es lo que viene en este siglo XXI? Hay varias cosas que se están investigando. Nada de esto está aprobado. Como yo les dije, solo hay 2 medicamentos aprobados por la FDA, que es el aripiprazol y la risperidona. Pero últimamente se ha empezado a hablar, no sé si hemos escuchado, de la estimulación cerebral no invasiva, ¿sale? Hay 2 técnicas. La terapia magnética transcraneal, que es esta de acá arriba, que prácticamente es nuestro paciente está sentado y un doctor o un técnico lo que hace es con es un aparato especial que transmite ondas magnéticas, se le pone a un lado en una parte del cerebro, que es la parte de la corteza prefrontal. ¿Y qué es lo que vamos a buscar o para qué es lo que se está estudiando en autismo? Porque, ojo, esto ya está aprobado para TOC, para depresión, para ansiedad, ¿sale? Pero en autismo lo que se ha visto en los estudios es que nos puede ayudar a disminuir la irritabilidad y la rigidez cognitiva y también, por lo tanto, la ansiedad en el paciente. En la rigidez no cognitiva nos referimos a cuando nosotros le cambiamos la rutina a nuestro familiar, sabemos cómo se puede poner agresivo. Entonces, este tipo de tratamientos, lo que se ha visto que nos puede ayudar es a mejorar esta parte. Sin embargo, todavía no está aprobado, pero yo creo que muy pronto ya vamos a tener resultados. Los estudios han sido bastante prometedores. También dar a entender que este es un servicio que sí hay en Guadalajara. Entonces hay que también tenerlo en mente. Por otro lado, también está la estimulación por corriente directa, que se abrevia TDCS, que prácticamente es poner un gorrito. En este gorrito tiene por así decirlo, 2 chupones que van en ciertas partes del cerebro, que ya el médico
pues lo usa, ¿sale? Y este es un protocolo que por medio de corriente eléctrica, que malamente se podría escuchar como si le dieran toques, pero no son toques, vamos a buscar mejores en las funciones ejecutivas. Nos referimos a planeación, cálculo, horarios, orden, etcétera. Y en el lenguaje, nosotros sabemos que nuestro paciente o nuestro familiar con autismo puede tener dificultades en el lenguaje para compartir lo que siente, y se ha visto que este tipo de terapias pueden ayudar a mejorar. Pero, como mencioné en un inicio, los fármacos o estas terapias adyuvantes no van a curar el trastorno, porque es un trastorno del neurodesarrollo. Nos va a ayudar a mejorar sus síntomas, ¿vale? Aún, como les comenté, están en fase experimental, pero son cosas muy prometedoras que yo creo que en unos años ya lo vamos a tener como una indicación. ¿Qué también más se ha estudiado? Hay nuevas moléculas. Yo les hablé de antidepresivos, de antipsicóticos, estimulantes, melatonina. Tenemos dos más, que es el arbaclofen, la bumetanida, que estos son medicamentos que no están en México, desgraciadamente, pero ya se están probando en Estados Unidos y pues de allá nos mandan como todo. ¿Y cómo se ha visto que estos ayudan? Se ha visto que, por ejemplo, el arbaclofen nos va a ayudar con la sociabilidad en el paciente. ¿Esto por qué? Porque está relacionado con un neurotransmisor que se llama GABA. ¿Qué es lo que hace? Prácticamente es el que nos mantiene tranquilo. Ustedes saben que nuestro familiar con autismo es muy hipersensible a las multitudes, y esto nos causa ansiedad a los estímulos. ¿Por qué? Porque al disminuir o al tener más de este neurotransmisor, nuestro paciente está más tranquilo. La bumetanida también actúa sobre GABA, y este mostró, pues la verdad, leve mejoría en algunos estudios en cuestión de la irritabilidad y la hiperactividad, obviamente por el mismo mecanismo, ¿sale? Hay otro muy prometedor que es la oxitocina intranasal, que se ha visto que nos ayuda este medicamento, es el que mejora la conexión emocional y el lenguaje social, ¿vale? Sin embargo, al igual que lo anterior, aún están en estudios en fase experimental, pero es algo que también debemos de saber, porque se están investigando para tener el mejor tratamiento para nuestros familiares. Les traje dos pequeños casos clínicos para que entendamos cuál es la importancia y cuando sí es necesario dar un tratamiento. Como yo les mencioné, el 60% de los pacientes con TEA van a tener mínimo algún tratamiento. Sí, va a haber un 40% que no lo va a tener, pero ojo, no significa que porque ya tengamos tratamiento lo va a tener toda la vida. Si nosotros nos apoyamos del abordaje multidisciplinario que es nuestro terapeuta, psicólogo, y tenemos o generamos las herramientas necesarias para ayudarle a nuestro familiar a manejar la irritabilidad, podemos retirar el medicamento o tenerlo a la dosis más pequeña, ¿sale? Entonces, también tengamos eso en cuenta. Claro que es más fácil de alguna forma, y para eso está el medicamento, para ayudarnos, pero si nosotros hacemos o seguimos los pasos necesarios y vamos de la mano de nuestros médicos, pues lo podemos intentar, ¿sale? El primero es un caso de Ana, es una pacientita de 6 años, ella ya tiene el diagnóstico de autismo y está muy enojada, rompe cosas, cuando se frustra, le inician risperidona y en 4 semanas disminuye su crisis de agresividad. ¿Ustedes qué cambios esperarían en la vida de Ana? Si ya no está agresiva, si ya no se frustra tanto, ¿cómo creen que le va a mejorar la calidad de vida a Ana? Y a su familia, porque va a ser más llevadero. Y son como casos de dar un pequeño tratamiento, porque igual y no es a una dosis grande, pero esto nos ayuda a justo que ella se pueda desenvolver más a lo largo de su vida y pueda crecer más, pues ahora sí con un mejor pronóstico a largo plazo, ¿sale? El otro caso es Luis, un pacientito de 10 años,
él ya tiene diagnóstico de TEA y también diagnóstico de TDAH, déficit de atención. Es muy impulsivo en la escuela y por eso lo están reportando mucho a los familiares. Se le inicia metilfenidato y este mejora su atención en clase, pero su apetito baja. ¿Qué harían si ven que su familiar empieza a perder el apetito? Nos preocuparíamos, ¿no? Pensaríamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no está comiendo? Pero es algo que hay que comentarle a nuestro médico, porque podemos hacer este pequeño ajuste que yo les dije, que sí, el medicamento puede disminuir el apetito. No es tanto que nuestro paciente no quiera comer. Por eso hay que intentar que desayune antes, posteriormente le damos el medicamento. Recordamos que al final este medicamento solo tiene un efecto por cierto periodo de tiempo. Por eso, cuando nosotros se lo estamos dando a nuestros familiares, puede que por la noche ya estén más inquietos o vuelvan a estar enojones o estén muy inatentos. Pero es parte del efecto y de entender cómo funciona el tratamiento, para qué nos sirve y qué esperar. Datos importantes que me gustaría que nos fuéramos llevando de esta pequeña charla. Primero, que los únicos 2 medicamentos aprobados para TEA por la FDA, como les he comentado, es risperidona y aripiprazol. Es decir, si nuestro médico nos receta uno de estos medicamentos, está aprobado y se ha visto en estudios que sí nos va a funcionar a mejorar. No significa que a la primera puede que funcione, igual y necesitamos o aumentar dosis o cambiar de tratamiento. ¿Por qué? Porque aunque los síntomas son muy similares, la agresividad de un paciente con TEA no es la misma que otro paciente con TEA. Cada paciente es único y por eso esta es la dificultad y la magia, se los comparto rápidamente, de la psiquiatría, que me gusta mucho. Porque no es tan sencillo como, me duele la garganta, está rojo, traes una infección, te doy un antibiótico y ya. Por eso se llama un trastorno, que aunque para muchos, y porque me lo han dicho pacientes, se escucha más fuerte y no es lo mismo que decir enfermedad que trastorno, pero nos referimos a un trastorno porque tiene un factor biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un componente biológico porque sabemos que hay un componente genético, en TEA y en la mayoría de trastornos de psiquiatría, tiene un componente psicológico y es por lo cual la terapia psicológica funciona, y tiene un componente social. Al final también lo que está alrededor nos termina afectando, ¿sale? Entonces es importante entender el por qué hay mucha variedad de síntomas de gravedad a pesar de que sean los mismos, ¿sale? Y eso es lo que tenemos que también tomar en cuenta y no esperar, ojalá y que con el primer medicamento funcione, pero si nuestro paciente está recibiendo algún tratamiento, también entender lo que puede pasar, ¿vale? El segundo dato, más del 30% de los niños con TEA también tienen trastorno de déficit de atención, es decir, 1 de cada 3. Entonces es muy común que los pacientes, a pesar de que le demos risperidona o aripiprazol para la agresividad, nos termina siguiendo muy impulsivo, porque igual y está ahí por ahí escondido un déficit de atención que cuando nosotros damos el estimulante mejora de muy importante estos síntomas. Tercer punto, y porque va a ser muy común que les den este medicamento, la melatonina no es adictiva ni altera la maduración cerebral. Prácticamente todo este tipo de tratamientos lo que busca es que a la larga nuestro paciente pueda desarrollarse lo mejor posible, ¿vale? Y como les dije, sí, no curamos al paciente, pero sí mejoramos su calidad de vida. ¿Cuáles son las conclusiones de esta pequeña charla? Primera, el medicamento puede ser un gran aliado si se usa correctamente. Como yo les dije, yo no quiero que aprendamos a medicar, porque eso le toca al doctor. Para eso se avientan sus 6 años, 4 años que estamos en el proceso. Pero sí quiero que entendamos la importancia de cuando el doctor nos lo receta es por algo.
no es porque queremos drogar a nuestro familiar, o no es porque queremos que no esté haciendo nada. Realmente hay algo que el doctor está viendo que se puede mejorar. Y que, ojo, todo esto está basado en ciencia. ¿A qué me refiero? Hay estudios, hay investigaciones. No es porque a mí se me ocurrió dar ese medicamento, ¿sale? Ya se ha comprobado que sí funciona. Obviamente hay casos en los que batallamos un poquito más, y eso es parte de nuestro trabajo, tener esa pericia. Segundo, cada niño es diferente, y como vimos, no todos necesitan medicación, pero si tenemos el abordaje multidisciplinario, pues tenemos un mejor pronóstico. Tercero, el tratamiento es un trabajo en equipo. Nos involucra a nosotros como médico, a ustedes como familiares y también a nuestros terapeutas, que nos van a ayudar con la rehabilitación psicosocial, que él pueda reintegrarse lo más rápido posible a una vida normal. Y cuarto, preguntar nunca está de más, y es mejor que automedicar, ¿vale? No porque sepamos que para esto puedan funcionar, a veces le podemos causar un mal a nuestro familiar, aunque lo que queremos es ayudarlo. Entonces, es importante que al final, mejor llévenle sus preguntas, anótenlas. Es algo que yo les digo mucho a mis pacientes. La duda que tengas, escríbela, porque se te va a olvidar. E igual en consulta se te va a ir la onda, pero si nosotros tenemos una libreta de dudas que hacerle al doctor, créame que hasta nuestro paciente se va a sentir más acompañado en el proceso, y el doctor va a decir, a este familiar realmente le importa. Y tal vez nos tenemos unos minutitos más para poder explicar cuál es la función del tratamiento, cuál es el pronóstico, y todo esto a nosotros como familiares nos puede dejar más tranquilos. Quiero terminar con este pequeño esquema que fue con el que empecé, porque al final, yo les dije, empiezan los síntomas difíciles. Empieza nuestro paciente, ya le hicieron diagnóstico de autismo, pero entonces va creciendo, empieza la irritabilidad, empieza la inatención, empieza el insomnio. Vamos a la consulta con el profesional, tenemos esta evaluación multidisciplinaria, o eso sería lo indicado. Vuelvo a la parte de decisión compartida. Si ustedes les explican un poquito más, porque eso me lo han dicho bastantes pacientes, pues uno se siente más cómodo de darle el tratamiento a nuestro familiar y no se siente obligado porque el doctor dice. Entonces, se puede dar el tratamiento de una forma adecuada y esto nos va a ayudar a un mejor pronóstico. Pero, ya que se inicia el tratamiento, y aquí la importancia, y yo sé que es una deficiencia que tenemos en la cuestión de la salud mental, porque la última estadística dice que por cada 100,000 habitantes en México solo hay 4 psiquiatras, y por cada 100,000 niños solo hay 0.7 paidopsiquiatras, que es el especialista en tratamiento de psiquiatras de niños. Por eso a veces es tan difícil conseguir una consulta, y ustedes lo saben, pero es importante que tengamos el seguimiento, porque en base al seguimiento vamos a poder ajustar dosis, ver qué es lo que le está pasando a nuestro paciente y cómo lo podemos ayudar. Hay que buscar un apoyo integral. ¿A qué me refiero con esto? El acudir a este tipo de charlas nos ayuda a informarnos más, el seguir preguntando, el acudir a nuestras consultas. Sí, yo sé que tenemos bastante información en internet, pero a veces hay cositas, buscar, ahora sí que instituciones de alguna forma profesionales, por así decirlo, que estén validadas, todo lo que está relacionado por la OMS, esto que comparte desde la parte de DIF Jalisco, acudir a todo este tipo de eventos, pues nos ayuda a entender un poquito qué es lo que le está pasando a nuestro familiar y también de alguna forma cómo lo podemos ayudar. Y por lo tanto, tal vez esto nos dé una mejor calidad de vida. Yo les digo mucho a los pacientes, yo no sé si te voy a ayudar a ser feliz o no, en el caso de depresiones y ansiedades, y al final ni siquiera es la intención, pero sí mejorar la calidad de vida, porque yo sé que cuando este tipo de pacientes con TEA tienen estos síntomas tan intensos, es bien complicado y hay que empezar por ahí, porque al final el medicamento
es una herramienta más que podamos utilizar. El mejor tratamiento no es, y esto también es importante, porque luego hay un sesgo de, es que usted solo lo quiere tener sedado, como les digo, y les da 1, 2, 3, 4 medicamentos, y no son baratos. También hay que entender esa parte, ¿no? Y es otra dificultad que tenemos también aquí en México. Pero el mejor tratamiento no es el que más medicamentos tenga, sino el que logra la mejor calidad de vida de nuestro paciente. Y eso es lo que vamos a buscar. Y me gustaría que se llevaran mucho este mensaje, porque todo lo que estamos intentando hacer desde esta parte de nosotros como médicos es ayudarlos a que tanto ustedes como su familiar tengan la mejor calidad de vida. Muchas gracias. Y esta es mi referencia. Si no tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que me quieran compartir. ¿Sí? A ver. Insomnio de mi hija. Ajá. Y pues la desesperación y todo, o sea, uno acude a medicamentos o cosas naturales. Sí, claro. Por ignorancia, pues más que nada, porque no está uno capacitado ni preparado. Ok. ¿Qué tanto crees tú que sea conveniente? Ok. Gracias. Sí, con gusto. Muchas gracias por su pregunta. Es bien interesante el tema del cannabis porque sí, es natural, pero desgraciadamente lo que nos venden como CBD en México realmente no es CBD. Una, porque no está regulado. Dos, porque el crear este tipo de sustancias necesita ciertas cosas especiales. Que ojo, sí se utiliza en Estados Unidos y la marihuana en general, o el CBD, sí ayuda en la parte del dolor, sí está indicado, por ejemplo en Estados Unidos sí se receta para el dolor, pero realmente no tiene una función en el insomnio. ¿Qué es lo que hace el CBD? Te relaja y pensamos que por relajarnos ya podemos dormir, pero más importante, y lo que yo le digo mucho a los pacientes, es la higiene de sueño. ¿A qué nos referimos con higiene de sueño? Y tenemos que empezar por esta parte. Intentar que nuestro familiar y nosotros mismos, porque esto es recomendación para todos, dormirnos a la misma hora, levantarnos a la misma hora todos los días, hasta en fin de semana. Pero yo les digo a mis pacientes, está bien, el fin de semana te lo paso. No usar pantallas 2 horas antes de dormir. ¿Cuántos? Y yo me pongo entre esos, usamos el celular antes de dormir. Nos ponemos a ver una película antes de dormir. Todo eso, yo les dije, la melatonina, por eso me gusta explicar esta parte, la melatonina se secreta por el ojo, porque el ojo ve la luz. Entonces, imagínense, si nuestro ojo está viendo el celular, está viendo la pantalla, estamos jugando, estamos muy activos, ¿esto qué le dice al cerebro? Todavía no es hora de dormir. Entonces, disminuye la secreción de melatonina y por ende viene un insomnio. Hay otras cositas como no cenar pesado, no tomar agua 1 hora antes de dormir, no hacer ejercicio 4 horas antes de dormir. Pero, por ejemplo, con nuestros pacientes, porque yo lo sé, y digo, no es por ignorante, porque se lo dijo así. Usted dijo algo más importante, la desesperación y la desinformación. Y es normal, porque pasa, desgraciadamente, este tipo de eventos o información verídica, porque al final lo que quiere la gente es vender. Y no es importante, y ahora sí que es importante que sepamos, porque no le va a ayudar. La respuesta corta, perdón que me extendí, pero la respuesta corta es, no está recomendado, no está probado, y yo mi recomendación sería, vámonos más por la parte de la melatonina, pero usándola correctamente, porque le digo, si a veces no lo usamos correctamente, pues también no nos va a funcionar, y eso es como la importancia. Si nosotros, ojo también, que tengamos una rutina antes de dormir, esto ayuda bastante, con música relajante, etcétera, etcétera. Todo esto nos programa. Si yo digo 2 horas antes de dormir me tomo mi melatonina, o le damos la melatonina a nuestro familiar, y nos metemos a bañar, nos
lavamos los dientes, pero siempre hacemos lo mismo y yo sé que de por sí ya hay como una rigidez con este tipo de pacientes, pero esto le va a ayudar a decirle a su cerebro, ya es hora de dormir, y entonces el cerebro va a secretar más melatonina y va a tener un mejor descanso y va a dormir más. Obviamente nadie nos lo dice. Otro dato bien importante es que cuando uno no puede dormir o cuando tiene insomnio, ¿qué es lo que hacemos? Nos damos vueltas en la misma cama o ahí nos quedamos y eso está contraindicado. ¿Por qué? Porque eso nos frustra más a nuestro familiar y no nos dormimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya que hayan pasado 15, 30 minutos, no podemos dormir, vemos que nuestro hijo no duerme, nos levantamos con él y ponemos a hacer alguna otra actividad. ¿Cuáles son las que yo recomiendo? Ponernos a leer, que al final yo sé que a veces no nos gusta tanto, pero eso nos relaja. Ponernos a escribir lo que estamos pensando o qué es lo que nos está preocupando, o tal vez con nuestro familiar lo que podemos hacer es que se ponga a dibujar o alguna actividad sencilla. O tercera, que es la que también les recomiendo, ponerse a arreglar su cuarto. Obviamente esto nos va a aburrir y ese es el chiste, que pasen otros 15, 30 minutos y nos volvemos a acostar y entonces vuelve el proceso. Pasa algo bien importante porque es algo que nadie hace. Digo, ni yo lo hacía hasta que me pasó. Y entonces, cuando uno lo hace, cambia. Y se ve el insomnio, porque entonces el cuerpo dice, bueno, ahora sí parece que es hora de dormir. Todo esto, si se fijan, más que hablar de tratamiento, es mucha higiene del sueño. Y así lo podemos buscar en internet. Hay muchos videos al respecto. Y creo que eso le va a ayudar más con el insomnio que el CBD. ¿Sale? Con gusto. ¿Alguna otra duda o pregunta? Claro. Sí. El omega, ok. DHA y omega. Miren, la cuestión con el omega sí nos ayuda en cierto tipo de pacientes. Sí se ve que en nosotros sí lo llegamos a ayudar el omega más, el DHA no tanto. El omega sí, el 3 y el 6, que es el que sabemos que más nos ayuda en la parte de depresión y cuestiones neurocognitivas en los adultos mayores, ¿sale? En el menor, sí, generalmente hay una deficiencia de omega 3 en general, porque no es como que tenemos una alimentación basada en pescado, plantas verdes, etcétera, etcétera. Digo, es raro la gente que lo tenga, y sí nos puede ayudar este tipo de suplementos con nuestros pacientes, porque hablamos que el TEA es un trastorno del neurodesarrollo. Sí nos puede ayudar. Yo les digo a los pacientes, a los familiares, si tú lo quieres comprar, porque aparte, un buen omega 3 no es barato. El frasquito por un mes, de los que yo les recomiendo a mis pacientes, porque es el que yo sé que está certificado, porque esa es la otra cosa. Con los suplementos, así como con el tratamiento, hay que ver cuál es la calidad que le estamos dando. Entonces, mi recomendación más que nada es, si le vamos a dar un suplemento, que sea uno bueno, y si no, prefiero que no se lo demos, porque no le va a hacer tanta falta, a diferencia de que si le damos un bueno, pues sí puede mejorar, un omega 3, omega 6. El THA no hay como tal evidencia, del omega 3 y 6 sí, en funciones cognitivas, nada más. Eso es lo que va a ayudar o lo que buscamos que mejore. Sí hay más recomendaciones en el adulto mayor y también en casos de depresión, pero en TEA está muy por debajo del agua. Tal vez mejor un tratamiento farmacológico, por así decirlo. ¿Ah? ¿Algo otra duda? ¿Pregunta, Clara? Ahorita que tocaste ese tema de por qué se enoja un niño cuando tiene el TEA y el que dijiste. ¿El TDAH? El TDAH. Ok. Va. Hay algo importante y hay que entender que lo que es discapacidad intelectual, trastorno de déficit de atención, TEA y trastorno posicionista desafiante, los conocemos como trastornos del neurodesarrollo, ¿sale? ¿A qué nos referimos con esto? Que es algo que se va desarrollando desde que ya nuestro bebé o nuestro familiar nació. Estas 4 enfermedades o trastornos comparten muchos síntomas similares, ¿sale? En el caso del TDAH,
va más, puede ser, las niñas son más esta parte de la inatención, los niños son más esta parte de la hiperactividad y la impulsividad. El paciente con TEA, si nosotros tenemos un familiar con TEA, sabemos que tenemos esta dificultad para la socialización, tenemos esta hipersensibilidad a los sentidos y tenemos esta rigidez y movimientos estereotipados. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros vemos que nuestro paciente, él ya tiene una rutina, que es en la mañana, se pone este tipo de color, hace este tipo de cosas, y se la movemos, él puede agresivo y puede estar impulsivo. Esto no significa que él tenga TDAH, ¿sale? Eso es importante y eso es lo que nosotros tenemos que valorar. ¿Cuándo nos ponemos agresivos? ¿Cuándo nos ponemos impulsivos? Sin embargo, le pongo otro ejemplo. El niño lleva su rutina normal, va a la escuela y estando en la escuela, aunque él está en su onda, por así decirlo, de repente se pone muy agresivo de la nada, o no pone atención, o empieza a gritar, cuando no se le cambió nada a su rutina o no hubo un factor estresante. Entonces es cuando nosotros tenemos que considerar que sí tenga una comorbilidad, es que tenga algún otro trastorno y no solo el TEA, también pueda tener un TDAH. Pero hay que hacer como una evaluación un poquito más profunda según cada tipo de paciente. Pero eso es como una breve diferencia entre la impulsividad, que ojo, los dos pueden ser impulsivos, pero se da de una forma diferente el síntoma, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Oye, ese tema poniéndole, yo trabajo con niños. Ajá. Y los llevo al rancho, o sea, los pongo a ver la naturaleza, los animalitos, y no se me enojan nada los niños cuando hago esa terapia con ellos. No les afecta nada o sea, se relajan cuando están en el rancho y ven los animalitos, cambian el temperamento. ¿Qué tiene que ver eso? Ok. Sí, de hecho, creo que sí se tocó a lo largo del mes, pero hay algo bien importante en este tipo de pacientes y hay otro tipo de terapias. Digo, ahorita solo hablamos de fármacos, pero sí también tenemos la zooterapia, que es algo que les ayuda mucho a estos tipos de pacientes. ¿Por qué? Porque se sienten de alguna forma identificados con los animales y por eso se relajan mucho. Que en general, y algo de lo que ha sido este boom de depresión, y para conectarlo como un poquito desde la pandemia para acá, ¿qué fue lo que pasó? Nos encerramos en nuestra casa. Nosotros al final somos animales, al final de todo. Entonces tenemos un contacto natural con la naturaleza. Perdón la redundancia, pero una recomendación que yo les digo a los pacientes en general, ahorita me voy a TEA, pero para que entendamos de dónde viene todo esto es: necesito que hagas actividades al aire libre, necesito que hagas actividad física. Eso no es negociable y no es por una parte estética, es por salud mental. El cuerpo necesita moverse. Cuando nosotros solo hacemos la rutina de ir al trabajo, irnos en el tren, irnos a nuestra casa, enojarnos, pues claro que nos vamos a deprimir naturalmente, porque no estamos haciendo las cosas que necesitamos hacer, ¿vale? Y eso pasa mucho en los pacientes con TEA, ¿sale? Obvio, nosotros ya generamos, por así decirlo, más cuestiones cognitivas, ya entendemos qué es el proceso, que necesito generar dinero para comer, etcétera, etcétera. Y eso es algo que un niño, cualquier niño no razona y no entiende, o sea, no que no razone, pero no lo entiende así. Y dos, los pacientes con TEA sabemos que son más concretos. Ellos no entienden de alguna forma un albur y todo esto porque es la rigidez cognitiva. Entonces, esta conexión de verlo con la naturaleza y los animales, ellos la sienten y ellos son muy sensibles. Y quienes tenemos un familiar lo sabemos. Aunque parece que no saben transmitir las emociones, los animales, y si tenemos alguna mascota en casa, sabemos, lo podemos identificar cuando está triste, cuando está feliz. A esto se le llama teoría de la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que interpretamos la emoción de la otra persona. Esto con los animales es más sencillo.
y por eso los pacientes se dan cuenta de las emociones que pueden tener los animales y les puede relajar. Más o menos va por ahí la cosa. No sé si quedó claro. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de hecho justo el Nordic es el que le recomiendo, o sea, muy bien, o sea, ese sí es el Nordic. Y digo, atomoxetina y sertralina, supongo que va mucho por esta parte. Ojo, la cuestión del déficit de atención muy probablemente, la irritabilidad, y la sertralina con la cuestión del estado de ánimo, que ojo, esto no nos implica que no nos podamos deprimir, también hay que ser conscientes con nuestros pacientes, con nuestros familiares, pero justo, son medicamentos que si usted se fija, estaban indicados, entonces, por algo se lo están dando a su hijo, ¿sale? ¿Alguna otra? Sí, adelante. Buenos días. Buenos días. Voy llegando y no sé si ya fue realizada esta pregunta. ¿Qué tan cierto o qué tan factible o qué tan verdadero es que realmente las vacunas están aumentando el autismo? Okay. Y digo, he notado la diferencia porque tengo 28 años de maestra de preescolar y en los últimos años sí ha sido muy notorio la estadística que ha aumentado en los niños de TDA y de autismo. Fíjese que es el tema controversial, ¿no? que teníamos también con las vacunas de COVID, pero la realidad es que no hay ningún estudio que nos avale eso. ¿Sabe cuál es la diferencia? Y ahorita le voy a explicar por qué. La diferencia es que ahorita ya se habla de salud mental, antes no se hablaba. Antes ir con el psiquiatra, mi hijo está loco. Antes pues simplemente es rarito y ya. Y ahora cuando tenemos más información, entonces sabemos, oye, tal vez mi hijo tenga algo. Porque, y yo les voy a poner un ejemplo, digo, yo tengo TDAH, pero a mí nadie me lo diagnosticó hasta que yo entré a la especialidad. Que un doctor me dijo, oye, ¿no te has dado cuenta que de repente, que sí, generé mecanismos compensatorios? Porque al ser un trastorno no es disfuncionante, porque saben que tenemos diferentes, ahora sí que gravedad de síntomas. Y yo pasé desapercibido. Digo, y mis papás pues ni se dieron cuenta. Y ya que comparando con mis hermanos y ya que estoy en el medio, me di cuenta que somos 5 y de los 5, 3 tenemos. Y pues así nos fue, ¿no? Porque éramos canijos. Pero al final, digo, depende de cada niño, de cada resiliencia, y hay que entender que se tiene que juntar todo esto. Pero ojo, ahorita se habla del tema, ahorita tenemos este tipo de charlas, ahorita ya entendemos, oye, si mi hijo es rígido, si de repente se distrae mucho, si vemos que no tiene como esta interacción social, busco ayuda. Antes no lo hacíamos. Como en toda la medicina, pero más en salud mental. Para bien o para mal, el COVID fue un boom de salud mental, y yo lo vi con los doctores, porque yo fue cuando empezaba en el San Juan de Dios, lo que ellos me dijeron, o sea, se dobló el nivel de consulta, porque pedimos ayuda. Entonces, tanto pasó con depresión y ansiedad, y es tal cual una epidemia, y es como lo estamos viendo ahorita según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tiene que ver con eso. Y le voy a poner un ejemplo, ¿por qué? Imagínense, o no sé si les ha pasado alguna vez, que uno, no sé, ve un carro amarillo y nunca había visto un cierto tipo de carro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O los que nos gustan los carros o cierta cosa. O nunca habíamos visto que aquí había esta parte del DIF. Siempre pasábamos simplemente caminando. Pero un día nos dimos cuenta. Y entonces, a partir de ese día, nuestra mente nos lo recuerda. A esto le llamamos, bueno, es un sistema que se llama sistema reticulador activador ascendente. Cuando nosotros ponemos nuestra atención en eso, lo vamos a ver más común. Entonces, por eso ahorita, ya que estamos más informados de esto, pues lo vemos más común, pero la realidad es que no ha aumentado, es la misma estadística que tenemos en los estudios desde antes, simplemente que ahorita ya se habla más del tema y por eso creemos que hay más, pero la realidad es que no, va por ahí la cosa. Y digo, ya para cerrar con la parte de las vacunas, como tal no se ha visto ningún estudio, y si a mí me preguntan, yo sí prefiero que mis pacientes estén vacunados a que no. Hay un riesgo, sí, de algunas otras enfermedades, ¿no? Como síndrome de Guillain-Barré, etcétera, etcétera. Pero como todo, y es lo que decía en una diapositiva, al final,
como hay efectos buenos, pues también hay efectos malos, ¿sale? Y por eso tiene que ser una decisión compartida, porque entonces entendiendo los beneficios que podamos tener y también lo que puede pasar, pues ahora podemos tomar una decisión pues más de acuerdo con la salud de nuestro paciente. No sé si quedó más o menos respondido. Sí, pero no estoy de acuerdo. Válido, no, totalmente válido. ¿Alguna otra duda? Doctora, mi pregunta es eso. Tengo una hija, tiene 31 años. Tiene 2 años. O sea, yo la he ido tratando y seguía, había mucha ignorancia, no quise que me dieran medicamento. ¿Por qué? Porque yo interactúo mucho con ella. Ajá. Yo le hablo, y ella se llama José, 3 veces por favor. Y así, nomás ella lo que sí está, pero bien entrada es con el celular. Como que me dice, ok, yo te voy a hacer esto, pero que le preste, no. Y se empieza a gritar. Entonces mi temor es que cuando yo si ahorita yo la trajera aquí, o en alguna fiesta, se sienta y ve sus programas y le encantan, brinca. Yo la traigo así, la saco a caminar y brinca en las tiendas, le encanta las revistas. He tenido problemas porque hay personas que están leyendo en crédito y llegan. Gracias. Y ya, señor, disculpe. Entonces, lucha con eso de que ya la ven, no hay problema. Sí, claro. Entonces, saco el innombrable porque así le decimos, para que no lo oiga ella, y ya, como si fuera, o sea, la muevo como yo quiero, pero mi temor es ¿se hacen adictos? Ok. Tiene 31 años, me dijo. 32. Ok. El tema con el celular, y de hecho ahí sí viene también una epidemia y tenemos que hablar al respecto, es porque ahí sí, el celular sí está aumentando y sí está escrito que está aumentando los trastornos de salud mental. En general, sí nos puede generar más cuestiones de déficit de atención, sí nos puede deprimir, sí nos causa ansiedad. ¿Por qué? Y ojo, se supone, o lo que nos dice la Asociación Psiquiátrica Americana y la pediátrica, es que ningún niño debe de tener un celular o estímulo de pantallas antes de los 2 años. Literal, ahí tenemos que estar sin que vea pantallas, ¿no? Y yo sé que a veces es difícil, y yo lo entiendo, pero eso es lo que la recomendación que nos da. Ojo, también hay un trastorno por adicción al celular y a los videojuegos. Así como no somos adictos a la marihuana, al alcohol, a cualquier sustancia, también sí puede haber adicción al celular, ¿sale? Ojo, en el caso de su hija, que ya tiene una edad más grande, porque en cuanto van creciendo nuestros hijos, sí se les puede dar un poquito más el acceso al celular, eso también es una realidad, pero tiene que ser controlado, ¿sale? En el caso con su hija, ¿qué es lo que está pasando? Esa es una medida conductual, ¿sale? Y es algo que con nuestro terapeuta y con el doctor, pues sabemos de alguna forma cómo manejarla. Porque eso es una forma, y lo que usted hizo de forma empírica, o si alguien se lo dijo, o según lo que usted fue viendo, fue una forma de ayudarla a que no se exaltaran los síntomas de agresividad y de irritabilidad, que probablemente se mejoraría de algunos medicamentos, yo creo que sí, pero si darle el celular por cierto tiempo es fácil y sí se puede negociar, no hay ningún problema. No es que se vuelva adicta, simplemente que es un estímulo que a ella le agrada, y eso causa que, así como se pueden mantener jugando con una pluma 1 hora, lo hace pero con el celular. ¿Me explico? Entonces es una forma, no está mal, no es probable que se vuelva adicta, para responder su pregunta, pero sí hay que tenerlo controlado, ¿sale? El tiempo, y mientras obviamente que haga sus actividades y todo, y no por estar usando el celular, ¿sale? Va por ahí la cosa, ¿sale? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues les agradezco.